Bueno, vean, para este episodio de la provincia, porque la verdad ya eso es un podcast, yo creo que ya traigo bastante gente. Para este episodio de la provincia quiero traer a alguien que hable mucho de ambiente, mucho de ambiente. Y le traigo a Camilo Quintero, un experto en ambiente. Camilo ha sido, la verdad, creador de una ley que ya les vamos a contar más adelante, que va a cambiar y propone cambiar muchas cosas en las ciudades con respecto al ecosistema del ambiente, y además ha sido parte de proyectos y procesos tan importantes como el túnel verde en Envigado, también el acuerdo de Escazú. Entonces nada, nos va a contar desde la provincia cómo vemos el ambiente en este país. Camilo, bienvenido. Miguel, muchas gracias hermano por la invitación aquí a la provincia, muy feliz de estar aquí y de compartir nuestras experiencias de vida, entonces gracias. Porque es que en la provincia, la verdad, pues la provincia, yo la verdad no he explicado esto nunca en un video, pero la provincia yo quiero que sea, obviamente, Antioquia y Medellín, pues la provincia es que Colombia tiene muchas provincias, ¿cierto? Y realmente la riqueza de nuestro país está en las provincias. Sí. O sea, Y en la biodiversidad. la biodiversidad está en las provincias, es lo que es nuestra apuesta a conservar eso, que es el capital más grande que tenemos. Yo por fuera de cámaras le comentaba pues a Camilo que a mí me encantan los ríos. Y la gente que me conoce sabe que en mi pieza tengo un montón de ríos, como que me gusta, creo que tiene un significado muy lindo los ríos. ¿Cuál fue el último río que me tiré? Que tiraste río, como decimos nosotros aquí en Antioquia? Fue en San Rafael. San Rafa. Fue en San Rafa. En el Arenal, ¿o cuál? El bizcocho. El bizcocho. Allá Sí. fue donde me tiré la última vez, hace unos 3 mesecitos estuve por allá y me tiré. Excelente. Tirar charco es lo mejor del mundo. Yo estuve hace 3 días, estuve en el río Bedó en Mutatá. Hice tubing en el río Bedó, en las cavernas de Mutatá y fue espectacular. Muy recomendado ese parche. Y es que hay que ir allá porque me dijeron que como que uno no puede pasar por Mutatá sin bajarse en un charco, algo así, es súper famoso. Es súper famoso y uno va en la vía a Urabá, que está preciosa, las 4G que quedaron espectaculares, Ajá. están ahí pues terminándolas, y uno entra a Mutatá y hay ríos por donde usted quiera. Y entramos a las cavernas de Bedó, nos tiramos en neumáticos, esos gigantes, Qué chimba. como 2 horas largas en esa experiencia, súper recomendado, allá en el Urabá antioqueño, que es una riqueza hídrica, cultural y biodiversa muy importante de aquí de Antioquia. Hay que ir, tenemos que ir. Bueno, para empezar, yo quiero que Camilo nos hable un poquito de esa importancia, digamos que del medio ambiente, desde las provincias para el país, que nos converse un poquito de eso, que nos converse de su experiencia, de lo que ha hecho y qué lo ha motivado, porque me parece que somos personajes que uno tiene que seguir, la verdad, y aprender de ellos. A mí me encanta el ambiente, me encanta un montón los ríos, pero la verdad no soy un jopo de ríos, pues un poquito. Pero me encantaría uno realmente escuchar a la gente que sabe de esos temas, que sabe del ecosistema, que sabe de biodiversidad, para que nos eduque en las ciudades, porque es que en las ciudades somos muy ignorantes al respecto. ¿Sí o qué? Miguel, sí, precisamente a mí me conocen como Camilo el de Ambiente. Ese es mi chapa, mi usuario en Instagram, en redes para que me sigan, también sigamos la conversación por ahí. Y precisamente yo soy de Granada, Antioquia, A Caracas. y yo nací con el agua y las montañas atravesadas. Granada está construida sobre 3 grandes ríos. Es como que desde chiquito, desde mi nacimiento, me atraviesa el agua y las montañas, y por eso soy muy sensible a estos temas, porque me gusta las montañas, me gusta el agua, me gusta defender la naturaleza. He defendido la naturaleza desde diferentes aspectos, desde lo jurídico, lo político, lo simbólico, las comunicaciones, y me encanta porque, como tú dices, Miguel, esto hace parte de la riqueza que tenemos nosotros. La riqueza de Colombia es su biodiversidad, tenemos que protegerla, cuidarla, y muy importante, cómo lograr un desarrollo de acuerdo a ese ecosistema que atraviesa nuestro país y Antioquia particularmente, pues por esa cordillera y atravesando, y también esos ríos y esas aguas que nos hacen ser personas muy ricas en temas de biodiversidad. Total, pero hay un tema de ambiente que lo aprendí hace poquito, de hecho. Y es que el ambiente no es solamente lo que podemos ver, el verde y el azul. El ambiente es también cuidar pues cualquier amenaza de contaminación. Y hace poquito vos fuiste creador de una ley muy importante que es la ley contra el ruido, ¿cierto? Así es. Y eso me parece muy importante, contarnos esa contaminación auditiva que está en la ciudad. Medellín es una ciudad absurdamente ruidosa. No sé si escuchan, está pasando un avión en este momento precisamente sobre esa contaminación. Justamente, pues llamo Medellín, muchachos, pero
vamos para el centro de Medellín y Medellín es una ciudad muy ruidosa y estamos acostumbrados a ese ruido. Realmente en muchas ciudades del mundo Sí. la gente no tiene ese ruido, estamos acostumbrados a ese ruido. Entonces, ¿cómo es ese tipo de contaminación? ¿Por qué pensaste en eso y cómo es la ley? Miguel, imagínate que el ruido es uno de los grandes problemas que hoy tiene el país en temas de convivencia, en temas de salud pública, en temas de ambiente, en temas educativos. ¿Por qué lo digo? Porque hoy el ruido está generando desplazamientos, está generando heridos por el ruido e incluso conocemos casos y que ya son muy conocidos de muertos ocasionados por el ruido. Gente que está tan desesperada por el nivel del ruido que no puede descansar, que va y le alega al vecino y el vecino le contesta y se arma una trifulca, una pelea y termina eso en muertos. Entonces por eso nos dimos cuenta que el ruido es este problema tan grave que está generando unas consecuencias devastadoras para el sistema de salud, devastadoras para el ambiente, devastadoras para la convivencia, que dijimos, pucha, tenemos que hacer algo para darle herramientas a las autoridades, pero también a los afectados por el ruido para que puedan actuar. Porque sin lugar a dudas, y lo dice el Ministerio del Interior, que el ruido es el primer asunto más grave en temas de convivencia en el país. Entonces por eso fue que nos dimos con ese dato que es impresionante. Impresionante. Como que dijimos, pues hay que hacer algo. Y hablamos con autoridades ambientales, con Policía Nacional, con afectados por el ruido, con comerciantes. Y ellos nos decían, es que, pucha, no sabemos que el ruido es un problema y no sabemos cómo actuar. Entonces por eso con el representante Carvalho nos dimos a la tarea de construir esta ley contra el ruido que ha generado un impacto muy positivo en las comunidades, que obviamente estamos en la tarea de que se haga cumplir porque la ley es nueva, tiene 6 meses, estamos en la tarea para que más alcaldías, más autoridades, más personas la cumplan y por eso fue que logramos avanzar para que la ley contra el ruido hoy sea una norma vinculante, una norma que involucre la prevención, la pedagogía, el control y la sanción. Y en esa tarea estamos recorriendo muchos municipios en Antioquia, en Colombia, así que si quiere que los visitemos a sus municipios, nos sigan, nos escriban, que seguro pues por ahí estaremos. Oíste, de hecho con el ruido, yo no sé si eso aplica para la ley, Sí. no sé si aplica para la ley, pero a mí el ruido que más me molesta en la vida es el ruido de las motos. A mí también, Sí. como es el peor ruido que... No tengo nada en contra de los moteros responsables, pero esos moteros ruidosos... Es muy difícil, es que es muy difícil porque yo entiendo que es un hobby, yo entiendo que es, además pues como que no me molesta el ruido de la moto, pues de la persona común, nada. Es de la moto de 3 millones de cilindraje, de 1500 de cilindraje, que suena súper duro a las 11 de la noche, pasa por toda la avenida Las Vegas, por toda la avenida del Poblado y despierta a todo Medellín porque él quería pasar a esa hora. Entonces la ley va con eso. Por supuesto que sí. Ah, La ok. ley también habla sobre el impacto de las fuentes móviles, como son las motos y los carros, en las personas y en las comunidades. Hoy, gracias a la ley contra el ruido y en conjunto también con el Código Nacional de Tránsito, una moto o un carro que no tenga silenciador no puede andar en el país. Entonces hoy la policía y las autoridades de tránsito tienen las herramientas para inmovilizar una moto y para poner las multas respectivas o los comparendos respectivos por violación al nivel del ruido, porque estamos agobiados, cansados de ese ruido que están generando esas motos que generan ruido por donde pasan, por donde van, generan ruido. Y el principal afectado por ese ruido son los propios motociclistas, porque tienen ese ruido permanente ahí detrás y eso Sordos. los está enfermando. Se quedan sordos, obviamente, se quedan sordos. Bueno, pero yo te digo, ¿qué hago? ¿Llamo a la policía o qué? Sí, importante es, se puede llamar a la policía ya tiene las herramientas para poder actuar frente a un nivel de ruido. También estamos capacitando a las alcaldías para que conozcan esta ley y la puedan implementar, que por favor hagan operativos por ruido en las vías de las ciudades de Colombia y aquí en Medellín, porque sí o sí es necesario que haya control y sanción para esos moteros que no quieren entender o no quieren aprender que el ruido está afectando gravemente la convivencia y la salud de las personas. Yo ahora me voy a tirar del otro lado. Sí, Voy a decir una cosa del otro lado. sí. Una pregunta para el creador de la ley. Colombia y los latinos somos personas alegres, Sí. ¿cierto? Yo soy una persona alegre, bailador, me gusta la fiesta, me gusta la música, pero también me gusta el descanso, la serenidad
y el silencio. Para allá voy, exactamente, porque es que, claro, ¿cómo se va a manejar eso? Un país que está acostumbrado a hacer ruidos, que es una costumbre muy berraca. Me parece una meta muy grande, yo también comparto eso, pues a mí me gusta la farra y todo, pues a mí me gusta mucho descansar, pero yo creo que hay gente que no es capaz de diferenciar eso. Entonces como que alto reto en el país, pero me parece muy necesario pues, pero alto reto. Es verdad, es un reto y por eso la discusión de la ley contra el ruido también fue una discusión cultural, Claro. una discusión de convivencia, no es solamente desde la prohibición y la sanción, sino generemos una conversación pública alrededor de un asunto que está desbordado. Y pues siempre lo decimos, es la ley contra el ruido, no es la ley contra la música, no es la ley contra la fiesta, no es la ley contra el entretenimiento nocturno, no, es que la música y la fiesta es para mí, es para el local comercial, no es la música para todo el barrio, para toda la cuadra. La gente que está enfiestada y lo hace, digamos, a un nivel de ruido adecuado, maravilloso. Y lo otro también, es importante que los establecimientos de comercio, fiestas o discotecas que puedan insonorizar los lugares, que se puede, o sea, ya la ingeniería permite insonorizar esos lugares. Entonces, si yo me quiero ir a una fiesta con un nivel de ruido alto, pues que ese ruido no salga de ese establecimiento comercial, que la persona que esté descansando o durmiendo a una cuadra o en la misma cuadra, pues pueda descansar y que la fiesta de esa persona pueda seguir. Eso estamos, y que cuando, y que todos hemos estado despechados en esta vida, no hay nada más doloroso que un despecho. Uno cree que se va a morir, pero ojo, no se muere. Uno se cura. Y ese despecho, pues es mi despecho. Yo no puedo estar poniendo la música de despecho para toda la cuadra, pues como amigo, sea consciente de que, pues, de que esa musiquita es para mí, no para todo el mundo. Y si quiero irme de fiesta, pues hay los lugares adecuados para hacerlo, ojalá insonorizados, porque sin lugar a duda la gente está mamada del ruido y no queremos tampoco pues que haya como un choque, una violencia verbal que incluso puede llegar a lo físico. Entonces, insisto, no es la ley contra la fiesta, no es la ley del silencio, es la ley contra el ruido, y en ese sentido la ley establece varias herramientas, instrumentos para llegar a consensos entre la serenidad, la fiesta, el descanso, la recreación, que se puede convivir entre esos. Bueno, tema de convivencia me parece muy importante porque vos también fuiste parte de un proceso muy famoso en la ciudad, pues en el área metropolitana, básicamente, Sí. que fue en Envigado. No sé si ustedes se acuerdan que, ¿eso qué año fue? 2013, 2014. Yo vivo por ahí en Envigado y yo veía un montón de gente en toda la avenida del Poblado porque por ahí va a pasar el Metroplus. Y pues había un montón de personas y los árboles cubiertos, y eso había un montón de pues, temas alrededor de los árboles porque no querían que los cortaran. Camilo fue parte de eso, Camilo hizo parte de ese proceso que llamó el proceso del túnel verde. Quiero que nos contes un poquito de eso porque yo la verdad que un poquito inconcluso, yo no sé en qué acabó eso. Es más, yo que abrieron como otro carril más y está la cosa ahí como va y no va, no sé cómo va eso, pero los árboles siguen. Entonces contanos un poquito cómo fue ese proceso. Miguel, para responder esa pregunta quiero que hagamos, para que miren ustedes dónde estamos en este momento. Estamos en la sombra de un árbol. Miren la belleza, la importancia de un árbol en las ciudades, porque estamos aquí en el Jardín Botánico, un lugar tan lindo, tan precioso, y en esta sombra, y estamos tranquilos, frescos. Entonces, por eso, en esta lucha, resistencia del túnel verde, lo que queríamos contarle a la gente y es la importancia de los árboles en las zonas urbanas, en las ciudades. Sabemos que es muy importante los árboles en las zonas rurales, es muy importante los árboles y los bosques del Amazonas, pero también es muy importante los árboles aquí en las ciudades. Por eso, junto con otros amigos, lideré todo el movimiento del túnel verde, que lo que queríamos es un sistema de transporte. Somos amigos del transporte público, nos parece importante fortalecer el transporte público en las ciudades, pero también es muy importante conservar esos árboles en las ciudades, que el desarrollo de una ciudad no tiene que ir en contravía de la naturaleza, no tiene que ir en contravía de los árboles, tiene que ir en contravía de la biodiversidad. Por eso fue que dimos esa discusión política, jurídica, social, en temas de comunicaciones, para que la gente entendiera la importancia de ese árbol. Entonces dimos una discusión pública de más de 5 años. Lo único que paró el túnel verde fue la pandemia en el 2020, que nos entraron a todos, ahí paró el movimiento, pero sí generó una sensibilización muy importante sobre el árbol urbano y sobre la biodiversidad. Y nosotros decíamos, se pueden las dos cosas, se pueden conservar los árboles y se puede conservar el Metroplus, que fue pues en parte lo que
evidenció. Iban a talar inicialmente más de 300 árboles. Nosotros en esa discusión dijimos, no, es posible conservar la mayoría de los árboles y también que pase el MetroPlus. Eso está parado porque MetroPlus es una empresa lastimosamente muy ineficiente. El MetroPlus como constructor de obras es muy ineficiente y pues está quebrada MetroPlus, que era lo que decíamos. Ustedes no van a hacer el MetroPlus, lo que quieren hacer es un tercer carril para vehículos particulares, que es lo que está pasando ahora. Y pues eso está ahí, está quieto en este momento, pero los árboles resistieron, la mayoría de los árboles resistieron y ahí son símbolo precisamente de ese cuidado a la biodiversidad, de ese cuidado a los árboles que es tan importante para poder protegernos de este excesivo calor o también de esas excesivas lluvias que están cayendo en este Valle del Aburrá. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, como desarrollo y avanzar en infraestructura? Creo que la real infraestructura es lo que más creo que amenaza. Sí. Obviamente también la extracción de recursos, claro, la minería y todo esto, pero yo creo que la infraestructura es de los que más, pues un puente o un túnel, eso es un problema en temas de ecosistema. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se tiene que llevar esto de la mano? ¿Vos cómo lo llevarías de la mano? Sí. Ahí, Miguel, aprovecho para contar que nosotros en el Congreso lideramos con el representante Carvalho una ley de ciudades verdes, la ley de ciudades verdes y biodiversas, que es la ley 2476, que busca precisamente integrar desarrollo con la sostenibilidad, que es posible. Estamos hablando de desarrollo sostenible, que el desarrollo va de la mano de lo social, va de la mano de lo económico, pero también va de la mano de lo ambiental. Y por eso se habla hoy también de soluciones basadas en la naturaleza. Ya la naturaleza tiene respuestas frente a muchos de los problemas que tenemos hoy en día y consideramos que sí es posible hacer obras de infraestructura respetando esa biodiversidad. Por ejemplo, con los pasos de fauna, por ejemplo, con el cuidado de los árboles, por ejemplo, llamémoslo, se me olvidó el nombre, ya viene, paredes o bosques verticales también, que hablamos hoy de bosques verticales. Entonces sí se puede, es posible, pero hay que ponerle creatividad, hay que ponerle sensibilidad a los diseñadores de las ciudades, a los urbanistas de las ciudades, porque muchas veces se planea una ciudad sin pensar que no solamente aquí habitamos humanos y personas, sino que también habitamos o habitan otro tipo de especies como son los árboles, la flora y la fauna de una ciudad, y eso es fundamental. Creo que el túnel verde demostró eso, que sí es posible hacerlo, y pues en esa tarea estamos para generar más sensibilidad y pedagogía para poder hacer este desarrollo sostenible. ¿Tenés alguna ciudad como que vos, en el mundo, que vos digas que lo hacen bien en eso? ¿Hay algún referente que tengamos? Sí, está París, Okay. está Ámsterdam. Mire que París logró recuperar su río, el río Sena, que era como el río Medellín o el río Aburrá, estaba abandonado completamente y en un proceso de varios años lograron recuperar el río para la gente. Creo que es importante. ¿Vos crees que nosotros podemos recuperar el río Medellín? Por supuesto que sí, es un reto porque importante. Ahí me dijeron perdóname, ahí me dijeron una cosita que es como, a ver, el río fue canalizado hace mucho tiempo, Sí. hace unos 60 años, 70 años, Más o menos. Pero el río fue canalizado, digamos que por una necesidad de ciudad, porque el río tenía unos brazos impresionantes. Creo que un río iba como hasta Los Colores, el barrio de Los Colores. Unos meandros, con esas curvas Sí, ahí preciosas. casi se inundaba el río, era un problema para muchas personas. Y se tomó una decisión en el momento de la ciudad y se canalizó. Y a mí lo que me contaron una vez, como que eso creó que el río vaya muy rápido y como que eso ya es un problema también de sedimentación, es un problema de muchas cosas. Y que nuestro río es lo mejor que podemos tener, como está en este momento. ¿Vos crees eso? Pues esta es la realidad que tenemos ahora en este momento con el río Aburrá, río canalizado, que pues hace que vaya así tan rápido, porque ya se perdieron esas curvas, esos meandros que eran muy hermosas. Yo creo que se puede recuperar, eso implica un esfuerzo muy grande de varias entidades, los municipios del Valle del Aburrá, del gobierno nacional, pero sí creo que es posible. Por ejemplo, yo me imagino, y aquí un sueño que yo tengo, estamos aquí en el Jardín Botánico, aquí se hace la fiesta del libro y la cultura, hermosa que acaba de pasar. Yo me sueño haciendo la fiesta del río Medellín, Okay. o el carnaval del río Medellín, Okay. allá en Parques del Río, precisamente de cómo poner la ciudad y el Valle del Aburrá en la conversación sobre el río Medellín y el río Aburrá. Creo que es posible. Hay algunos avances para avanzar, algunos avances para lograr que el río se pueda recuperar,
pero lo principal es cambiar esa visión de que el río es un basurero. El río no es un basurero, el río tiene vida, el río tiene ecosistemas, el río tiene fauna acuática que es importante cuidar y proteger. ¿En serio? El río, uno lo ve así supuestamente sucio y demás, pero el río tiene, y en las quebradas que pasan por nuestras casas, aquí en el Valle de la Aburrá, existen animales, existen pececitos, por ejemplo los capitanes de Medellín se llaman. Se llaman así, hermoso. Se llaman capitanes de Hermosura. Medellín, para que los vean, para que los conozcan, que es fauna que está ahí, que está viva, sino que como crecimos con esa cosmovisión de que el río es el basurero, pues no le prestamos atención. Sí, no. Y hay un dato ahí, Miguel, que me sorprende, y es que cada persona en el Valle de la Aburrá está a máximo 200 metros de una quebrada. Máximo a 200 metros. Es decir, Impresionante. Medellín y el Valle de la Aburrá está atravesada por agua y por montaña. Solo Medellín tiene 4.217 quebradas. Imagínense la riqueza hídrica que tenemos, la vida que hay ahí. Pero es importante prestarle la atención a eso. Porque mire que yo me enteré hace poco también de que el río tenía capitanes, pececitos que llaman capitanes de Medellín. Me enteré hace poco, la gente no sabe eso, entonces tenemos que seguir con esa discusión para que le prestemos la atención que merece nuestro río, para que pueda recuperar esa historia, esa vida que fue muy importante en el nacimiento de este valle. Me impresionó mucho lo de las quebradas porque es verdad, es más, uno piensa y sí, todos estamos a 200 metros de una quebrada, es verdad. A máximo, incluso pues hay Puede ser a ahí. 50, 100 metros, entonces Es más, mi casa está como 2 cuadras para allá una quebrada y 2 cuadras para allá la otra quebrada. la Qué Picacha Exacto, y Ayurá. la Yurá, sí. Claro, Ah, entonces, no, la Picacha no, la Yurá y ahí pasa otra. No, la Picacha queda aquí en Belén. no, esa es la de, la que va por toda la frontera. Sí, ok. ¿Esa cómo se llama? Se me olvidó el nombre. No, Sí, no pero recuerdo. esa, pues yo creo que yo el nombre, que de hecho me parece muy linda, es muy cristalina, que no necesariamente que sea más limpia, pero sí es muy cristalina. Me parece muy linda. Pero bueno, una locura eso. Pero claro, cuando nos inundamos como ciudad, porque Medellín es una ciudad que no se planeó teniendo en cuenta, yo no castigo a la gente que estaba atrás, porque no tenían acceso a la información que hoy en día nosotros tenemos. Hoy en día nosotros decimos muy fácilmente como que, claro, ¿cómo no planean la ciudad para las tormentas de hoy en día? Pues amigo, en esa época no había esas tormentas y en esa época no sabían que eso pasaba y no sabían muchas cosas. Hoy en día lo sabemos, pero entonces hay que empezar a planearse la ciudad por eso. En Medellín cae un aguacero y tenemos 3 canalizaciones ya pues desbordadas, la Nutibara parece una cascada, entonces hay que pensarse la ciudad y bacana esa ley de ciudades verdes porque es que es una necesidad para Medellín, si no Medellín va a ser un problema vivir acá y va a haber un montón de damnificados. En Granizal, la última temporada de lluvias también pues se perdieron vidas literalmente porque Medellín es una ciudad que no está planeada para convivir con semejantes fenómenos ambientales. Entonces, no, excelente. Otra cosita. Sí, que hay, por ejemplo, que Medellín sufre cuando hace calor y cuando llueve. Sí. Y esos climas extremos tenemos que convivir con ellos. Por eso la ley de ciudades verdes lo que busca es planear las ciudades de acuerdo a esos climas extremos. Por el calor, por las islas de calor, que eso genera una descompensación en la salud, una descompensación del ambiente, una descompensación de la vida también de los animales y las personas, y por eso esta ley busca ordenarnos de acuerdo a esa biodiversidad, de acuerdo al agua, de acuerdo a los árboles, de acuerdo a los corredores ecológicos que tenemos acá. Entonces, por eso es clave y fundamental que le presten atención a la ley de ciudades verdes. Es más, donde estamos hace parte de eso se planeó, que el Jardín Botánico estuviera acá, eso es planeado, y que la Universidad de Antioquia estuviera al lado, también tiene una razón. Eso es un corredor verde que hay en la ciudad que responde a una necesidad. Eso fue 2003, 2004, eso Sí. Fajardo creo que fue. Sí, fue como a principios de este siglo que se dio esa discusión. Claro, y pues mira que todo tiene una respuesta y muy bien. Vamos tarde, pero bueno, la ley nos va a ayudar mucho, estoy seguro de eso, confiamos en eso. Exacto. Medellín ya tiene un acuerdo firmado con esto, Sí. ¿cierto? Ya como que van a hacer el diagnóstico de... Hay un plan de reverdecimiento de la ciudad. Es Ok. un plan que viene trabajando Medellín hace ya varios años, que la ley contra el ruido lo empuja un montón, perdón, la ley de ciudades verdes lo empuja un montón, y que esperamos pues que próximo haya un diagnóstico completo sobre la biodiversidad existente en Medellín y cómo seguir conectando, por ejemplo, los cerros en Medellín. Tenemos varios cerros tutelares y esos cerros están desconectados por esa construcción desordenada que se ha dado en Medellín. Uno de los sueños es que esos cerros Se conecten. se conecten. Hermoso. Precioso. Cómo conectar el Nutibara con el volador, por ejemplo. Sería, incluso pronto vamos a hacer una caminata entre los dos cerros para que vean toda esa historia que existe, porque fueron lugares
espirituales para nuestros antepasados, para los indígenas que habitaron acá. Entonces vamos a hacer un recorrido muy chévere pronto con Pablo Aristizábal, que es un amigo arqueólogo muy teso, para que sigamos aprendiendo sobre esa biodiversidad y esa historia de Medellín. Ah, no, nos tienen que invitar. Nos tienes que Ya. invitar. A mí me encanta también, es que muchachos, Medellín es una ciudad hermosa porque me tienes un valle y tienes cerros adentro, tutelares. Tienes mucho y me parece muy invisibilizado todo eso. La gente realmente no sabe los cerros como su importancia. Pero bueno, bacanísimo eso, Camilo. Ahí la ley tiene herramientas. La idea es que se cumpla y estamos en la tarea para que se cumpla y hacerle control a las alcaldías para que no se hagan los locos con estas obligaciones tan importantes, porque en últimas es proteger la vida la que está en riesgo, no solamente por el ruido, también por la calidad del aire, por la contaminación, por el desbordamiento de las quebradas, porque el río Medellín se puede desbordar en cualquier momento. Entonces está en juego la vida, la existencia de este valle tal como lo conocemos. Camilo, eso parte de un proceso también muy importante, que del que yo quiero aprender mucho, que deberíamos de aprender mucho, porque yo creo que eso fue un referente internacional, lo que se hizo en Latinoamérica con el Acuerdo de Escazú. Sí. Ese Acuerdo de Escazú, eso también fue hace sus buenos 4 años, Sí. 4 o 5 años. El proceso empezó en el 2014 Ok. y terminó en el 2018 en la negociación, pero ese proceso continúa todavía porque estamos en la tarea de la implementación de ese acuerdo. Bueno, ¿qué se acordó y qué falta por implementar? Por favor, explícanos qué fue el Sí. Acuerdo de Escazú, que sonó mucho. El Acuerdo de Escazú es el único tratado en el mundo que habla sobre protección a defensores ambientales. Es el único y es el primer tratado internacional en América Latina y el Caribe en temas ambientales. No existía ningún tratado sobre temas ambientales, Escazú fue el primero. Y lo que hizo ese acuerdo es un diálogo y una conversación con más de 24 países de América Latina y el Caribe para poner unos estándares y unos derechos en temas ambientales muy importantes para fortalecer la democracia ambiental. ¿Cuáles son esos derechos? Son 5 grandes derechos. Primero, el derecho a la transparencia, a la información, que las personas tengan derecho a saber sobre un proyecto, cómo los beneficia o cómo los perjudica. Eso es fundamental, tener información. Segundo, derecho fundamental, el tema de la participación, de cómo lograr generar espacios de participación adecuados con las personas. Tercero, el tema de la justicia, cómo lograr acceder a la justicia, que sea fácil, que sea rápida, que haya justicia a la hora de tomar las decisiones. El cuarto derecho que establece el Acuerdo de Escazú es la protección a los defensores ambientales, porque Miguel, Colombia es el país más violento para los defensores ambientales. Es decir, aquí nos asesinan, nos amenazan por defender el ambiente. Entonces el acuerdo lo que busca es crear las condiciones adecuadas para que defender el ambiente no nos cueste la vida. Tremendo. Y el último derecho es el derecho al ambiente sano. Logra fortalecer el derecho al ambiente sano para que América Latina y el Caribe pueda proteger sus ecosistemas y que pueda darse un desarrollo sostenible sin necesidad pues, de desplazar a poblaciones, sin necesidad de amenazas, sin necesidad de que los impacte las obras de infraestructura. Por eso el Acuerdo de Escazú es tan importante y logramos también crear seguridad jurídica a las empresas, eso es clave, porque hoy las empresas dicen, no, es que hay mucha inseguridad jurídica, hoy tenemos unas normas y mañana nos cambian las normas y después son otras. Entonces, con el Acuerdo de Escazú logramos es consolidar la seguridad jurídica que es tan importante para un desarrollo en nuestro país. Bueno, 2 preguntas que van de la mano. Sí. ¿Qué nos queda en implementación? Y también mi percepción es como, pues, gobierno Petro, pues, digamos que un gobierno progresista, así se autodenominan. Sí. Y ellos, obviamente Petro tiene su apuesta por parar el extractivismo en Colombia, ha hecho un montón de bulla con esto, pues digamos que ha sido uno de sus pilares en su gobierno también y en su campaña también. Y pues su ministra fue Susana también, que es una mujer muy tesa, preparada en temas técnicos sobre esto. ¿Ha ido de la mano el Acuerdo de Escazú con Petro? ¿Petro qué tiene su opinión como con todos estos temas de ambiente? ¿Cómo analizas eso? Pues, lastimosamente, con el gobierno Petro, él habla mucho y hace poco, lastimosamente. Y pues con el Acuerdo de Escazú sí bien hubo un avance en el Congreso de la República, porque era clave que el tratado fuera ratificado por el país, porque como es un tratado internacional, es necesario que el país lo ratifique, que así ya pasó en el Congreso. Digamos que el gobierno se quedó hasta ahí. Y digamos que esa ruta de implementación que ya está lista, hay una ruta de implementación del Acuerdo de Escazú,
ha avanzado de manera muy pobre, muy lenta, y pues siguen matando a los líderes ambientales en este país, siguen existiendo problemas ambientales en este país, y el gobierno no está muy jugado alrededor de este asunto, lastimosamente. Se quedó en lo que mejor sabe hacer Petro, que es campaña política, hablar, asustar a las personas, buscar peleas, pero a la hora de la implementación, del hacer, de la ejecución, realmente es muy pobre, y hay un reto muy importante para el próximo gobierno, porque las amenazas y los homicidios contra los líderes ambientales siguen en este país. Mira, muy loco que hay una constante en los 3 temas que hemos tocado. Tenemos ya la ley. Sí. Mira que es una constante. Sí. Obviamente a sus niveles, acuerdos Escazú pues fue una cosa internacional impresionante. Pero mira que tenemos la ley, tenemos la base, es como, parce, nos tenemos que organizar para que muchas cosas pasen, porque ya Colombia es el país de las leyes. Hay muchas leyes, pero hay unas leyes que hay que sacarlas adelante en la práctica y convencer a las instituciones y a los actores importantes de que las lleven a la práctica. Y por eso nosotros estamos en el tour de las leyes, porque hicimos 3 leyes con el representante Carvalho y el equipo: la ley de canasta básica cultural, la ley de ciudades verdes, la ley contra el ruido, y estamos en este momento en un tour por Antioquia contándole a las autoridades que estas leyes existen y que esta ley le traen herramientas para solucionar graves problemas de convivencia, de salud y de ambiente en sus territorios. Entonces estamos yendo a los municipios para que los municipios la conozcan y la implementen adecuadamente, porque sí, no se trata de crear leyes por crear leyes, sino que se creen leyes útiles que le resuelvan problemas a la gente, que resuelvan las necesidades de la gente, y consideramos que el ambiente, el ruido y la cultura son necesarias para lograr un desarrollo y un adecuado ordenamiento alrededor del ambiente, el agua y las ciudades. No, perfecto. ¿Algún comentario, Camilo, que nos quieras contar? ¿Una historia? ¿Algo que te haya marcado en esta lucha, digamos que por el ambiente? Que nosotros podamos aprender, que nosotros podamos, digamos que apreciarlo de tu proceso. Sí, pues más que una historia, como un consejo que a mí me sirve, y es: hay días muy, muy difíciles y muy duros en la vida. Todo el mundo tiene días difíciles, complejos, en el trabajo, en el amor, en la familia, personales. Y hay algo que a mí me sirve mucho para lograr despejar la mente cuando me siento así como abrumado, y es caminar, y caminar en un parque. Y ojalá ese parque que tenga árboles. Por ejemplo, este lugar es uno de los lugares favoritos míos de Medellín, el Jardín Botánico de Medellín. Y hay veces cuando estoy por acá cerca, me vengo aquí a caminar y a sentarme debajo de un arbolito a que la mente piense y la mente suelte también lo que tenga que soltar. Entonces eso me sirve mucho para mi trabajo, para las discusiones en las que he estado, de las leyes, de los tratados internacionales, del activismo ambiental y social. Entonces eso me gusta mucho contarlo, porque nos sirve. Y la ley de ciudades verdes precisamente busca eso, y es que cada persona tenga, desde su balcón o desde su ventana o desde su casa, tenga acceso a 3 árboles, que yo pueda ver 3 árboles de la casa, que cada persona también tenga un parque verde a 300 metros de su casa. Como que lastimosamente Medellín es una ciudad desigual, y la mayoría de las zonas verdes están concentradas en los barrios clase media alta, y queremos también que hayan parques en las otras zonas de la ciudad, que esa biodiversidad también la conozca toda la ciudad. Entonces queremos también que haya parques en zonas, digamos, de clase media baja, para que también esas personas tengan el derecho al espacio público, que es tan importante y tan fundamental para lograr serenarnos y pues continuar. Otra cosa muy importante, Miguel, que pues no lo conté: la ley de ciudades verdes tiene un principio fundamental, que es la soberanía alimentaria. Cómo lograr tener alimento en los parques de las ciudades, que la gente pueda tener garantizado su alimento, y que eso le permita seguir construyendo, continuando, trabajando. Pero eso es clave y fundamental, porque queremos garantizarle el alimento a las personas para poder subsistir en un país como el nuestro. No, pues yo iba a cerrar, pero la verdad me tocaste un tema que me encanta, que son los parques también. Y es que lo que dice Camilo es muy cierto. Medellín tiene, lo que recomienda la OMS, creo que es la que hace la recomendación de esto, son 10 metros cuadrados por persona en espacio público. Medellín tiene 4 o 5. Tiene 4, pero 4 o 5 digamos, es el promedio. El promedio, pero hay barrios que tienen ese mucho como más 2, alto, como 1, como Santa Cruz tiene como
como Menos de dos, uno, menos de ¿cierto? uno, sí. Es impresionante. Entonces, es una desigualdad en la ciudad. Un tema rápido acá, no sé qué tanto lo has analizado, Sí. pero el tema del aeropuerto de Medellín. Uy, aquí juntamos Gran tema, gran aquí tema. juntamos muchas cosas porque es el ruido también una cosa del aeropuerto que tenemos acá. Es un aeropuerto que también es un peligro físico. Hace poquito se cayó una avioneta en Laureles. Sí. No hubo ningún herido de gravedad, pero pasó y hemos tenido varios accidentes en la ciudad. Hay que moverlo. Creo que la licencia se acaba en 2027 y eso es un predio impresionante grande que a mí me encantaría, es mi sueño. Federico Gutiérrez, ojalá algún día hagas esto, porque el POT se está actualizando un montón de cosas, hay que tomar un montón de decisiones, decisiones claves para la ciudad de aquí a futuro. Y yo me sueño en una ciudad con un parque, con un Central Park de Medellín. Es que cada ciudad grande del mundo, y Medellín está cambiando su cosmovisión a ser una ciudad grande y una ciudad grande, bueno, hagamos los pasos que tenemos que hacer. Necesitamos un Central Park donde la gente realmente aproveche el espacio público efectivo y no que pasemos los domingos solamente en centros comerciales. Es que estar acá, vea que la gente parcha acá, esto, ¿cuántas personas hay acá? 200, 400, 300 personas en total, que si no están acá estarán en su casa, obviamente estresados porque no verían luz, no verían árboles, no verían tantas cosas. En cambio, vea lo que hace un parque. Es impresionante el impacto. ¿Cómo has analizado el tema del aeropuerto? ¿Cuál es como tu opinión al respecto? ¿Qué te gustaría? El Olaya Herrera, pues todo el mundo quiere el aeropuerto Olaya Herrera. Como hablar del Olaya siempre nos va a generar un recuerdo de alguna otra forma. Yo siento que Medellín necesita un parque, el parque, yo ya le tengo nombre y todo, el parque Carlos Gardel. ¡Joda! O en ese espacio caben dos grandes parques para el Valle de la Aburrada. El parque Olaya Herrera y el parque Carlos Gardel. Yo creo que Medellín tiene que seguir dando la discusión para lograr no cerrar el Olaya Herrera, insisto, no se trata de cerrarlo, sino desplazarlo a un lugar que puede ser, ya tenemos un aeropuerto en el José María Córdoba, tenemos el José María Córdoba, un aeropuerto internacional que está en este momento chiquito, se quedó chiquito para Antioquia. Ese es clave y fundamental en ese gran proyecto que se pretende hacer del José María Córdoba, que el Olaya Herrera pueda estar allá. Eso no es fácil, yo sé que es una discusión compleja, pero sí siento que Medellín merece ese pulmón verde, porque Medellín no tiene espacio, no hay para dónde crecer, no hay para dónde construir, y necesitamos ese espacio para que sea un pulmón verde para la ciudad. Y también algo clave, y es que necesitamos construir, no dentro del aeropuerto, pero sí como lograr quitar ese límite que hay de viviendas en altura, para que Medellín siga creciendo en altura, en las zonas céntricas de la ciudad, y que podamos lograr tener sostenibilidad, porque no podemos seguir creciendo a las laderas, que eso va a generar más desigualdad y más problemas. Entonces, yo digo que sí al parque Olaya Herrera y al parque Carlos Gardel, pero con cuidado, cuidando mucho a las poblaciones que habitan en esos barrios históricamente, sin necesidad de desplazar personas, sin necesidad de generar mayores impactos. Creo que Medellín merece más esos parques que el famoso Mar Medellín. Ah, sí, eso es un tema. De hecho, es que ya lo voy a ver allá metido, porque cuando yo sé que eso es un predio muy grande y siempre que pasa, Bogotá pasa mucho eso, cada vez que se habilita como que una zona de la sabana. Obviamente Medellín tiene un déficit de vivienda, pero como que eso es un debate, si necesitamos a dónde crecemos y todo esto, y eso va a haber una oportunidad ahí, y obviamente ahí va a haber gremios importantes que va a haber una disputa ahí social. Y que no haya solamente viviendas de estrato 5 y 6, no, tiene que haber viviendas de interés social en esas zonas, viviendas BIS, para que las poblaciones, todas las poblaciones de los diferentes estratos tengan la posibilidad de acceso a vivienda, porque hay algo, Miguel, importante, y es que Medellín está entrando posiblemente en un fenómeno que llamamos la gentrificación, que sabemos que la vida aquí en Medellín se ha encarecido más por la turistificación que la gentrificación, que son dos conceptos diferentes, pero que están ligados, pero son diferentes. Y en parte la gentrificación se puede dar en una ciudad es por la falta de vivienda, por la escasez de vivienda. Entonces Medellín necesita construir vivienda, hay un déficit de aproximadamente 230.000 viviendas en Medellín, y no hay dónde construir. Por eso es clave y fundamental que nos demos esa discusión pública. No es tomarla a la ligera, no es imponer una decisión, pero sí creo que en esa zona de Belén, en esa comuna 16 de Medellín, es importante darnos la discusión pública sobre qué hacer en ese lugar para lograr un desarrollo y lograr que
Medellín no se siga gentrificando ni encareciendo, ni desplazando también a la población que hemos vivido aquí históricamente. Así es, muchas disputas, ¿no? Muchos temas que Muchos temas. hay que meterle corazón a todo y vos lo has hecho y eso me parece muy bacano. Bueno, esa fue la entrevista con Camilo Quintero. Muchísimas gracias, Camilo, por estar en la provincia. Miguel, gracias a vos, hermano, por esta invitación. Me encantó estar acá a la sombra de este precioso árbol. Este es un carbonero, un carbonero. Un carbonero, no es el Calliandra medellinensis, que es un árbol autóctono de la ciudad, pero eso es una especie de carbonero muy bonito y mire la sombra aquí que nos genera y que nos permite tener esta conversación. ¿Cuál es tu árbol favorito de Medellín? Mi árbol favorito de Medellín, yo creo que es la Calliandra medellinensis. Ok. Es la voy a poner ahí porque yo sé sí, que no sabemos mucho el nombre. La Calliandra es un carbonero y es propio de Medellín, solo crece aquí en el Valle de la Burrada, está en peligro de extinción, solo quedan aproximadamente como 30 unidades y es mi árbol favorito de Medellín. Ok, qué gran dato ese, impresionante. Aquí hay un par y también en la Villa de la Burrada, por allá hay dos árboles, dos caliandras muy bellos, muy lindos, y también en el Parque Bolívar. En el Parque Bolívar, ahí de Medellín, está una caliandra también muy linda, que está ya un poco viejita, como ya tirándose para un ladito, pero están por ahí. Entonces, ya Miguel le vamos a estar en las fotos y también para que visitemos las caliandras medellinensis, porque es muy escaso, pero es muy importante para la biodiversidad. Nos dejó la tarea. Muchísimas gracias nuevamente, Milo. Miguel, gracias. Chaito, a vos. sigan.